judicialización de la protesta laboral y la libertad sindical. Es todo, presidente. En este punto, para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Ángel Medina. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, buenas tardes, colegas, presidente, junta directiva, Venezuela. Quiero además saludar que en esta sesión se encuentran dirigentes sindicales, laborales, como el amigo Elías Torre, que está aquí presente, y por supuesto también decir que está Mauro Zambrano presente por todos los trabajadores y la intersectorial de trabajadores. Para ellos pido un fuerte aplauso. Nuestra Constitución, en el artículo 89, establece que el trabajo es un hecho social. Y por tanto, el trabajo debería ser, y así está escrito en nuestra Constitución, un proceso mediante el cual se desarrolla la nación, un proceso de engrandecimiento de la persona, de contribución a la sociedad, de su formación plena como ser humano, y que le permite eso construir entre todos una nación de progreso y de alternativas de bien para cada uno de nosotros. Eso es lo que establece la Constitución cuando habla de la necesidad de proteger el derecho al trabajo. Por supuesto, termina siendo el trabajo no solo un hecho social, sino que termina siendo el trabajo la mejor manifestación del deseo de libertad de un pueblo. Pero lamentablemente, en los últimos años, el poder ha tratado de transformar este hecho social y ha buscado transformar el trabajo o los puestos de trabajo en una forma de opresión del individuo. Cada vez que se expropia una empresa o cada vez que se confisca un bien privado, cada vez que se interviene una elección sindical y se trata de manipular los procedimientos internos o de las organizaciones de los trabajadores en Venezuela, cada vez de que se produce mayor discrecionalidad por parte de quienes deciden en los acuerdos, beneficios y distribución de los ingresos de los trabajadores por parte de un funcionario público, cada vez que se propone colocar más barreras a la producción nacional, a los sectores de emprendimiento y productivos nacionales, cada vez que se establece un nuevo requisito para promover e incentivar la producción, cada vez que se necesita un nuevo papel para trabajar en este país, en esa misma medida, el gobierno o el poder está poniendo un cerco al trabajo y está esclavizando a cada puesto de trabajo. Evidentemente, lo que ha tratado de hacer el gobierno es colocar el salario como el centro de ese esquema de esclavización del país. Colocar los beneficios que debería recibir cualquier trabajador en un país normal para engrandecerse y crecer y ayudar a su familia y ayudar, por tanto, a la nación. El gobierno ha transformado el salario en un instrumento para cercenar la libertad y para callar al hombre. El salario es hoy, lamentablemente, la tenaza que oprime la libertad. Y lo decimos de la siguiente manera: solamente en 2018 el poder ha generado 6 aumentos de salario. Y cada aumento de salario ha significado mayor empobrecimiento. Nos ha hecho más dependientes a cada uno de los venezolanos. Cada vez que los venezolanos escuchan que se está aumentando el salario, en vez de reír lloran. Y lloran porque sabe lo que viene después. Pues el poder lo sabe muy bien y por eso decimos que el salario es hoy la tenaza que oprime la libertad. Lo sabe muy bien porque cada vez que aumenta el salario lo hace con complicidad criminal. ¿Sabe quiénes son los cómplices criminales del poder cada vez que se aumenta el salario? La inflación, que es la mejor aliada de la opresión que hay hoy en día. Más que inflación, la hiperinflación, que hoy es la mejor aliada de la opresión. Cada vez que se expropia o se quiebra una empresa, el poder sabe que pasan hombres y mujeres
a formar parte de la nómina de la opresión. Por eso el poder, cada vez que aumenta el salario, busca quebrar empresas, busca que cierre Santa María, porque en ese camino puede permitir abrir la puerta para que entren en la celda más y más trabajadores en toda Venezuela. Por eso es que cada orden para controlar alimentos se transforma en la mejor cola para callarse y aceptar. Porque cada vez, el mejor de los cómplices del poder, es porque cada vez que el gobierno emite un bono a través de cualquiera de los enormes y gran cantidad de mecanismos que tiene, está colocando a la conciencia presa de la necesidad. Por eso es que ante esta intención del poder de transformar el salario en un instrumento de opresión, de transformar el trabajo no en un hecho social, sino en una forma de controlar a la sociedad para que ésta se defina a través de los deseos de quien gobierna, por eso es que hoy, desde esta Asamblea Nacional, tenemos que levantar nuestra voz para reconocer, agradecer y también ayudar a todos esos hombres y mujeres que han decidido no callar, que han decidido a través de sus sindicatos, de sus organismos gremiales, de sus organismos de trabajadores, no callar y levantar la voz para defender los derechos de cada uno de los venezolanos. Porque no se trata de una contratación colectiva. La contratación colectiva no es en sí misma la figura que se lucha. Lo que luchan los líderes sindicales de Venezuela, los líderes gremiales de Venezuela, es que la contratación colectiva sirva para que sea el vehículo, para que sea el instrumento donde los trabajadores se puedan brindar ellos mismos un camino, una alternativa y un futuro sobre la base de sus expectativas. Por eso es que el gobierno cierra las contrataciones colectivas. Pero esta lucha de los trabajadores no es solamente por salarios, contratación colectiva, y tampoco lo es por beneficios puntuales. Ellos saben el país que nos estamos jugando. Todos sabemos aquí la apuesta que tenemos que hacer por una Venezuela distinta. Por eso esos trabajadores y líderes sindicales y gremiales de toda Venezuela hablan de producción. Porque sin producción no hay trabajo y sin trabajo no hay grandeza. Hablan de formación, de la posibilidad no solamente de recibir formación formal o institucional, sino la formación que permite que el propio trabajo dinamice los esquemas de producción. Por eso hablan de la emancipación. Y por eso es que el poder judicializa la lucha de los trabajadores. Por eso es que el poder persigue, por eso es que el poder encarcela. Y desde esta Asamblea Nacional quiero, en nombre del Estado Bolívar y en nombre de todos los trabajadores, brindarle todo mi apoyo a Rubén González y a los 9 trabajadores de Ferrominera que hoy están siendo presos de la opresión y están siendo las víctimas de su único delito: trabajar todos los días por construir el trabajo como el instrumento de libertad del hombre, como el instrumento de emancipación, como la forma para construir una Venezuela distinta y alternativa donde todos crezcamos y tengamos los mismos derechos. Rubén González de Ferrominera, no es la primera vez que hoy está detenido. No es la primera vez que hoy se tiene que enfrentar a quien cercena y trata de acallarlo. Y como no es la primera vez, estamos convencidos de que tampoco será la última cuando salga victorioso junto con los trabajadores y junto con la clase que ha decidido dar su lucha por conquistar la libertad de este país. Hoy tenemos que rechazar que se utilicen otra vez los mecanismos judiciales para callar, para tratar de amedrentar. Porque en este país ni van a amedrentar a los trabajadores de Ferrominera, ni van a amedrentar a los trabajadores de Guayana, como no han podido amedrentar a las enfermeras, a los empleados públicos, a los miembros de la CanTV, a los trabajadores petroleros, como no van a poder acallar el deseo necesario de construirnos un camino de libertad para todos nosotros. Este acuerdo que hoy proponemos en la Asamblea Nacional no es otra cosa que la reivindicación y la puesta pues de todo nuestro apoyo político parlamentario a cada uno de esos hombres y mujeres que han decidido dar la batalla desde hace mucho tiempo. Dar la batalla
porque el trabajo en Venezuela vuelva a ser un hecho social que nos permita a todos encaminarnos en lo que dice nuestra Constitución y que muy poco ven los que están en el poder, nos permita encaminarnos a un país de progreso. Que sirva este debate, que sirva este acuerdo, no como una solución, sino como un insumo para seguir luchando. Vamos todos los que están hoy presentes aquí, agradecerles por estar aquí, agradecerles por estar en las calles, agradecerles por estar con sus trabajadores, agradecerles porque están con el pueblo de Venezuela, que en conjunto sigamos uniendo esfuerzos para liberar definitivamente a Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Medina, por su intervención. Tiene la palabra el diputado Rafael Veloz. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, presidente, colegas, pueblo de Venezuela, bienvenidos los líderes sindicales. Cuando los poderes públicos secuestrados solo tienen a la mano el instrumento de la justicia, no para hacer justicia, sino para perseguir. Se produce en los regímenes dictatoriales la llamada judicialización de la protesta laboral, de la libertad sindical. De esta manera es que se persigue a la persona que disiente. Es una política de Estado porque se simula una serie de hechos que no constituye delito y que es el instrumento para inhibir a los trabajadores que están en la calle, para crear unos delitos que ellos indican como la seguridad de la nación, la violación de las zonas de seguridad, la asociación para delinquir, la obstrucción de vías. De ahí se pretenden colgar los actores de la disque Administración de Justicia para perseguir. Finalidad, bueno, detener las protestas, detener los paros, detener las huelgas, establecer mecanismos de restricción al pueblo en la calle, generar desmovilización. Si se genera la desmovilización es porque hay movilización. Ciertamente hay movilización porque es todo el sistema de justicia que está operando para inhibir a los líderes sindicales que están en la calle. Líderes sindicales y pueblos que están en la calle en resguardo a lo que establece el artículo 96 de la Constitución, que es la capacidad de negociación, la capacidad de la huelga, que por cierto, hoy la plataforma de conflicto anuncia que en pleno desarrollo están los líderes sindicales y el pueblo trabajador yendo a la gobernación del Estado Miranda. Este antecedente, como lo indicaba Ángel, es reciente, porque Rubén González, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera, para el año 2011 fue detenido. Fue detenido por espacio de un año y fue sentenciado a 7 años. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se aboca al procedimiento, indicando que había falta de motivación de la sentencia, y le da la libertad plena o le da la libertad con medidas sustitutivas a Rubén González. Pero el escenario de 2018 es distinto. Es distinto porque la utilización de la Administración de Justicia para la persecución, la justicia ordinaria, ahora no es suficiente. Tienen que utilizar ahora la Administración de Justicia Militar para que no haya ningún tipo de evasiva. Porque, ¿qué es lo que están pidiendo los trabajadores?
salario digno, salario justo, como establece nuestra Constitución. Rubén González, con los trabajadores de Ferrominera, lo que estaban era declarando de que hay un deterioro profundo de la empresa. Para ello un tema muy importante y delicado que el Parlamento y el pueblo venezolano tiene que estar muy atento, que es que Rubén González y los trabajadores de Ferrominera están denunciando de que se pretende vender a los chinos Ferrominera. Y ese sistema en el cual los trabajadores tienen su mecanismo de defensa no es aplicable para este tipo de cultura china. ¿Y cuál ha sido entonces el mecanismo que ha llevado adelante este sistema? El mecanismo directo para la Administración de Justicia Militar, porque es direccionada por Miraflores. La responsabilidad está en funcionarios de justicia, en este caso militar, que es necesario exhibir. Si bien los altos funcionarios de la Administración de Justicia están ahí, sus caras están ahí, una exhortación a este Parlamento, señor presidente y directiva y colegas parlamentarios, es que nosotros tenemos que detallar e identificar las caras de todas aquellas personas y funcionarios públicos que están utilizando la Administración de Justicia para perseguir, porque también los fiscales del Ministerio Público, los tribunales de instancia y los fiscales militares, hay que ponerlos en exhibición y que vean los venezolanos quiénes son los que están persiguiendo a los líderes sindicales, quiénes son los que están persiguiendo a aquellos que están pidiendo justicia. ¿Qué se viene? Con esto voy concluyendo, presidente. ¿Qué se viene? Se viene a que nuestro país está viviendo momentos muy importantes y donde los distintos sectores de la sociedad venezolana, todos tenemos que hacer nuestra tarea. Ciertamente, ante la Organización Internacional del Trabajo, ustedes van a realizar las distintas diligencias. Todo lo que sea necesario, y este Parlamento lo va a hacer, como es la liberación de todos los presos políticos, de Juan Requesén, de Freddy Guevara, de Rubén González. Hay que hacer todas las diligencias para su liberación. Hay que seguir allanando en lo que es la unidad superior. La unidad superior no es meramente una definición, una narración. La unidad superior la estamos construyendo con todos los sectores de la sociedad venezolana en la calle. Seguir adelante en lo que es la plataforma de conflicto y acompañar todas las protestas que está haciendo la sociedad democrática. Porque la meta es el mayor debilitamiento del régimen para que de manera ascendente y progresiva todos los que podamos nosotros reclamar y protestar vayamos a lo que es un pliego ciudadano yendo a una huelga nacional. Muy importante el músculo sindical, por eso se le persigue. Y es por eso que este Parlamento les va a acompañar y a defender. El régimen tiene una cuenta regresiva. Tiene una cuenta regresiva porque los pequeños vestigios que puede tener este régimen o aquellas dudas que pueden tener algunos países o algunos venezolanos, se va a desaparecer el 10 de enero. No es una fecha del anticristo ni de la venida de Cristo, porque no podemos crear falsas expectativas, pero sí va a ser un momento importante y para allá tenemos que ir fortalecidos. Y concluyo con una idea de nuestro hermano y preso de conciencia Leopoldo López, que el día de ayer se comunicó con el mundo, donde al final de su carta dice: la dictadura de unos pocos no podrá contra la voluntad de millones de venezolanos. Gracias, señor presidente. Gracias al diputado Rafael Veloz.
Y tiene la palabra el diputado José Prat, quien puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, buenas tardes ya. Muchas gracias, Junta Directiva, compañeros parlamentarios y por supuesto un saludo pues a todos los dirigentes que hoy nos acompañan aquí en el hemiciclo. Creo que ahí hay que poner en contexto porque este debate que traemos aquí, o que se trajo aquí a la Cámara, tiene que ver con una situación que por supuesto ha venido siendo repetitiva durante los últimos años, pero que en los últimos días ha tenido una escalada por parte del régimen, y entonces por eso es que se toma esta iniciativa de que debatamos este punto y que esto no pase por debajo de la mesa. Como se sabe, desde hace más de 2 meses se viene dando una protesta a nivel nacional. Claro, hay un epicentro importante en Guayana, pero a nivel nacional, distintos sectores de la vida laboral, sindical, gremial, vienen dando una lucha, bueno, por temas que sí, que son importantes, que son necesarios, como las reivindicaciones, como los contratos colectivos, como que se aplique un tabulador, en función de que el salario retome valor como herramienta de progreso social, que en definitiva es la razón de ser de quien trabaja, progreso social para él y su familia. Esa lucha que se viene dando, nosotros aquí aprobamos un acuerdo el día 18 de septiembre. En esos días iniciaban las protestas porque venía de aquel anuncio de Nicolás Maduro de aumento de sueldo y que quería poner una tabla rasa para todo el mundo y que no hubiese tabulador. Es bueno recordarlo, en esta asamblea eso se discutió y se aprobó. O sea que no es nuevo, ni es que esta asamblea no se ha ocupado de ese tema, sí se ha hecho. Ahora bien, ahorita acaban, y hago el inciso, acaban de aprobar otro supuesto aumento de sueldo. Yo rapidito lo digo, ¿no? Porque uno oye a Nicolás Maduro hablando de aquello como que si fuera la gran maravilla. $0.25 diario es ese salario mínimo. $0.25 diario, el salario mínimo en Venezuela. Dejo ese número allí y continúo con lo que estamos diciendo, con el debate. Ahora bien, Rubén González, porque hay que traer aquí el nombre de Rubén González. Rubén González, porque no necesariamente todo el mundo tiene que saber quién es él, es el secretario general del sindicato de Ferrominera, de los trabajadores de la Ferrominera, Sintra Ferrominera. Él fue detenido el día 29 de noviembre. El día 29 de noviembre, luego de venir de una actividad aquí justamente, organizando y participando con un grupo de trabajadores en la lucha por la defensa de de las cosas que están además estipuladas en la ley, en la Constitución. Aquí nadie estaba pidiendo aumento de sueldo, ni bonos, ni prebendas, sino que se respete lo que corresponde, lo que está por ley. Ahora, él estuvo ya 17 meses privado de libertad, también es bueno traer eso aquí. Ahora, es bueno relatar algunos hechos que han ocurrido esta última semana. El día 27 de noviembre fueron secuestrados del portón de Ferrominera 9 trabajadores. Secuestrados. Ellos permanecieron desaparecidos por un lapso de casi 36 horas. Luego aparecieron en el tribunal de Puerto Ordaz, uno de ellos con una mano fracturada, ¿verdad? Esposados los demás y presentados allí. Al día siguiente sale la noticia de que fueron estos 9 trabajadores enviados, se les dictó privativa de libertad y enviados a las colonias móviles del Dorado. Que se sepa, enviados estos trabajadores a las colonias móviles del Dorado. Ese mismo día que ellos están siendo enviados a las colonias móviles del Dorado, era cuando Rubén González venía con un grupo de 60 trabajadores de aquí de la ciudad de Caracas, y en Anaco
fueron apresados también. Al día siguiente lo presentan en tribunal militar. En ese tribunal militar, de paso déjenme decirlo, esos mismos son los jueces militares que después aparecen pidiendo asilo, diciendo que yo no sabía, que yo no fui, que yo tal, ¿no? De paso, es bueno decirlo. Bueno, ese juez militar que no tiene competencia en este tipo de cosas, dictó privativa de libertad a Rubén González y lo mandan a la cárcel de La Pica. Entonces tenemos 9 trabajadores de Ferrominera en la cárcel del Dorado y a Rubén González en La Pica. Puntualizamos y cerramos allí un hecho que creo que es importante relatarlo al país porque no necesariamente todo el mundo tiene que estar enterado y es bueno poner allí las cosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y por qué esta escalada en estos últimos días? Y yo aprovecho esta tribuna para denunciarlo. Tras de esto está la exigencia de empresas de capital chino de acabar con las protestas, de acabar con la libertad sindical, de acabar con contratos colectivos, para ellos poder tomar las áreas operativas en Ferrominera del Orinoco. Y el régimen, por medio de los cubanos, esta fue la forma que consiguió para descabezar el movimiento sindical en Ferrominera, apresando a un grupo de trabajadores por un lado y a su máximo dirigente por el otro lado. Siembran el terror para buscar acallar las protestas por la lucha en las contrataciones colectivas. El capital chino, el imperio chino ordena a Nicolás Maduro acabar con eso para ellos poder tomar áreas operativas, cosa ilegal, porque además no es una privatización, sino que es la entrega de zonas operativas para... Ahora resulta que nosotros tenemos toda la vida sacando oro, hierro, produciendo aluminio, petróleo. Entonces tienen que venir, ayer por ahí andaban el presidente de Turquía, entonces vienen y que a extraer oro. Tenemos 30, 40, 50 años con empresas como Minerven. Lo que falta es que nos vengan a decir que vienen también a operar PDVSA, a enseñarnos a sacar petróleo, enseñarnos a producir petróleo. Entonces, y es también otra denuncia que hago aquí puntual, hay una entrega en cuotas de la soberanía nacional. Los ejemplos: Ferrominera del Orinoco, capital chino. Ejemplo: explotación de oro. Bueno, no explotación, comercialización hasta ahora con Turquía. Cuido de los grupos de minería ilegal en el arco minero del Orinoco. Grupos irregulares de la guerrilla colombiana, ELN, eso ha sido denunciado aquí. Entrega en cuotas de la soberanía nacional, en este momento se está dando en Venezuela, y el capítulo que nos trae aquí, el capítulo Guayana, tiene que ver con Ferrominera del Orinoco y el capital chino. Luego, fíjense ustedes, para que ustedes vean, bueno, Rubén González está siendo acusado de ataque al Centinela y de traidor a la patria. Entonces yo digo, ante esto que estamos denunciando, ¿quién es el traidor a la patria? El que está luchando para que se respete lo que está en la Constitución, o el que anda entregando nuestras riquezas a potencias extranjeras. ¿Quién es el traidor a la patria? El que, con un grupo de trabajadores y sus familias, mantiene una lucha en desigualdad, desarmados, con la razón solamente en la mano, o los que en la trastienda forman mafias de comercialización de oro, de la cabilla, del aluminio, los que arruinaron PDVSA. ¿Quiénes son los traidores a la patria? Eso también hay que puntualizarlo aquí. Miren, rapidito, cualquier huelga, presidente, que se presenta en Benalún, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Benalún. Una huelga en Benalún, por muy fuerte que sea, nunca
ha hecho que se paren las celdas de reducción de Benalún. Eso lo hacen los sindicalistas. ¿Saben por qué? Por mucha protesta que hay, ellos mantienen las operaciones mínimas en Benalún. Porque si tú apagas las celdas de reducción en Benalún, se estropean, que hay que volverlas a hacer de nuevo. Ah, pero ¿saben quién sí apagó? Mandó a apagar las celdas de reducción de Benalún. Hugo Rafael Chávez Frías en el 2010, en medio del racionamiento eléctrico. Entonces, ¿quién es el traidor a la patria? Celdas de reducción en Benalún que todavía están paradas. Porque después no ha habido para volverlas a poner a arrancar, para que arranquen de nuevo y produzcan aluminio. Ahí están los traidores a la patria. Esos son los culpables de lo que estamos pasando. Continúo y voy cerrando. Ahora, todo esto que estoy diciendo aquí ocurre ante los ojos, ante la mirada de los esquiroles, y lo denuncio aquí también, de la FBT, el Frente Bolivariano de Trabajadores. Ellos, que dicen ser representantes de los trabajadores, repito, son representantes de la dictadura y de Nicolás Maduro. Ese grupo de esquiroles, todo esto que estamos diciendo, violación a las contrataciones colectivas, a los derechos laborales, a la soberanía, ocurre con la complicidad de ellos. Y eso hay que decirlo también aquí. La solicitud puntual que queremos hacer. Uno, que estos trabajadores, nosotros le demos el rango de presos y perseguidos políticos. Son presos y perseguidos políticos que, al igual que los jóvenes en 2017, fueron enviados a cárceles comunes por ejercer el derecho estipulado en la Constitución a la protesta. Uno, esa es una solicitud que les hago a ustedes. Refirámonos a ellos, presos políticos de este régimen, y que de ese modo los defendamos y que de ese modo emprendamos una lucha por su liberación. Luego, que este Parlamento no solo oficie a la OIT, sino que de la forma más enérgica posible logremos que haya un pronunciamiento, como yo sé que ya lo han hecho algunos grupos sindicales, en la Comisión de Encuestas de la OIT y en la Comisión de Libertad Sindical, que ya lo han hecho, pero digo lo que nos toca a nosotros. Los sindicatos lo han hecho, pero al Parlamento, y por eso hago la solicitud formal de que oficiemos, pero que solicitemos con urgencia un pronunciamiento que además sea categórico, porque tenemos a 10 padres de familia en cárceles comunes donde su vida corre riesgo, y tenemos además en riesgo la libertad sindical, las conquistas laborales y, por supuesto, el beneficio de todos los trabajadores de Venezuela. Cierro con este último detalle. Fíjense ustedes, si a ese grupo de trabajadores, 60.000 trabajadores en las empresas básicas de Guayana, que están en una zona pequeña, pues relativamente, que están todos juntos, que pelean juntos, si a ellos los logran torcer el brazo, cosa que no han podido, bueno, más rápido se lo hacen a un humilde trabajador público en un ministerio, a una humilde maestra, a un trabajador en un hospital, a una enfermera. Por eso nosotros debemos respaldar y solicitar y ser solidarios activamente con esta lucha, que no es cualquier lucha, sino es la lucha por la defensa del salario, del progreso social de nuestra familia y por mantener una llama de lucha viva aquí en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado José Prat. La presidencia le solicita que consigne por escrito las propuestas que ha hecho durante el debate para votarlas al final. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Bolívar. Puede hacer uso de la tribuna de oradores.
Buenos días, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva. Buenos días, colegas diputados. A los medios de comunicación, las gracias, y a estos dirigentes. Los derechos de los venezolanos para así poder ellos controlar y tener pues el manejo de la sociedad venezolana. Acompañado a ello, podemos decir que se encuentran los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia que, como muy bien sabe Venezuela y el mundo entero, no está funcionando, no está administrando la justicia como tiene que hacerse o se realiza o se lleva a cabo en un país en condiciones normales. Se ha denunciado en reiteradas oportunidades la complicidad de los poderes venezolanos, a excepción de esta Asamblea Nacional que con mucho orgullo, que con mucha dignidad, nosotros hemos venido ejerciendo la representación legítima de un pueblo. Violan sistemáticamente la Constitución y demás leyes de la República. Pero los venezolanos no nos detiene ninguna de esas tramañas, ninguna de esas perversiones del régimen, porque nosotros sí queremos que Venezuela salga adelante. Nosotros sí queremos ver a Venezuela otra vez enrumbada hacia el futuro, hacia el progreso. Recientemente, en la República Dominicana, los compañeros Miguel Quiroz y Felipe García, que es secretario de la CTV seccional Carúpano, en el estado Sucre, estuvieron en la República Dominicana, donde se reunieron con la OIT, y de allí pues le plantearon toda esta crisis que vive la clase laboral y el pueblo venezolano. Nosotros queremos decirles, compañeros, que aquí está la Asamblea Nacional trabajando permanentemente en bienestar del pueblo venezolano. Estamos en presencia, pueblo de Venezuela, colegas diputados, de un estado de cuartel, de una sociedad civil militarizada, por supuesto, para generar el miedo, para generar el terror a la población. Y que ustedes, por supuesto, que son los que echan adelante un país, como la clase trabajadora, que son los que ponen en camino y funcionamiento el desarrollo y crecimiento de cualquier república, se sientan cada día más presionados, se sientan cada día más intimidados por el régimen. En reiteradas oportunidades, y ustedes muy bien lo saben y lo conoce el pueblo venezolano, la Organización Internacional del Trabajo ha pedido venir a Venezuela a los efectos de hacer una revisión y hacer un estudio de la situación que vive la clase trabajadora venezolana. Y el gobierno se ha negado rotundamente a que ellos vengan a Venezuela y revisen toda la situación de los trabajadores venezolanos. Lo que es una violación supraconstitucional, no permitir que eso suceda, que vengan de la OIT
para que estudie el caso de la situación de los trabajadores de Venezuela. Es una violación a todo supraconstitucional, como ya le dije, porque es de carácter obligatorio, porque lo que suscribe o lo que suscribió la República de Venezuela con la OIT tiene un carácter supraconstitucional, de obligatorio cumplimiento. De manera que nosotros en esta Asamblea Nacional vemos con mucha tristeza, con mucho dolor, como un hombre que dice llamarse obrero es el primero que viola los derechos de los trabajadores, que arremete contra ellos, que los asesina, que los encarcela, que los persigue por reclamar derechos justos, que los persigue por levantar la voz por el crecimiento de la sociedad venezolana, de su familia y del país. Es triste, compañeros. Quiero solicitar que se constituya una comisión para trasladarnos hasta la ciudad de Maturín, hacia la cárcel La Pica, para ver la situación, el estado en que se encuentra el compañero secretario general de la Ferrominera, Rubén González. Eso por supuesto que aquí la gran mayoría de los colegas diputados están dispuestos a llevar esa tarea de investigar, como ya les dije, la situación en que se encuentra el compañero Rubén González y otros 10 compañeros que también se encuentran privados de su libertad. En Sucre, específicamente en Cumaná, el día 6, jueves 6, a las 10 de la mañana, se va a realizar una concentración intersectorial del oriente del país. Y eso quiero que los medios de comunicación así lo reseñen, porque estamos convocando a todo el oriente del país para que lleguemos y hagamos esa actividad con todos los estados del oriente. Para ello estaremos acompañados del dirigente político, dirigente sindical, trabajador, Andrés Velázquez, y al compañero Iván Freites, quienes nos acompañarán en esa actividad. Es la primera que se realiza en la región oriental, y nosotros, por supuesto, estaremos allí dando la lucha, dando la batalla, acompañando a estos dirigentes como Andrés Velázquez e Iván Freites. Por último, quiero señalar que es un derecho caernos, pero compañeros, más que un derecho es una obligación pararnos para seguir adelante con esta lucha, para reivindicar a Venezuela, para recuperar la democracia y todas las libertades en nuestro país. Así que no desmayemos, compañeros. Cuenten con nuestro apoyo. Sucre, igual que todos los estados, tiene una representación aquí en esta Asamblea Nacional, que somos nosotros los diputados, los verdaderos, legítimos representantes del pueblo venezolano. Así que, compañeros, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y que el régimen, por supuesto, más temprano que tarde, deje a Venezuela en libertad, deje a Venezuela en paz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Gracias al diputado Juan Carlos Bolívar por su intervención. Para concluir este debate está anotada la diputada Milagro Eulate, pero se encuentran con nosotros invitados los dirigentes sindicales Mauro Zambrano y José Elías Torres, a quienes les vamos a pedir que puedan expresar un saludo de 5 minutos cada uno para que de su propia voz nos transmitan el sentir
del movimiento sindical en relación tanto al problema que sufre el dirigente sindical Rubén González, a quien le expresamos nuestra solidaridad, como los otros 9 trabajadores, así como el movimiento sindical venezolano en general. En primer lugar, invitamos al amigo Mauro Zambrano para que haga uso de la tribuna de oradores y enseguida al amigo José Elías Torres. Pueden todos acompañarlo de la tribuna de oradores. Buenas tardes, saludos a todos. Primero agradecerle a los diputados y a la Asamblea Nacional como institución en permitirnos denunciar la situación que hoy vive la clase trabajadora y la clase obrera, donde ha sido, de una manera despiadada ante el gobierno, un gobierno que no admite que hoy tiene salarios de hambre. Y fíjense algo, cómo han venido ellos atacándonos, interviniendo los sindicatos de base a través del Tribunal Supremo de Justicia. Algo así como lo que hicieron con el movimiento estudiantil de Carabobo, igual lo hace con los sindicatos. Pero además de ello, para hacer una elección en nuestros sindicatos es algo, que tenemos que hacer de todo por el simple hecho de que el mismo Tribunal Supremo de Justicia no permite que nosotros el día de hoy hagamos nuestras elecciones, más cuando le vamos a dar una paliza, porque les digo algo, aquí hay un movimiento sindical serio que está con los trabajadores y que hoy en día estamos simplemente defendiendo un derecho como es el derecho a un salario digno, y como hoy en el sector salud en los distintos sectores del país, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y los distintos derechos que están contemplados en la Constitución. Además de esto, hemos sufrido ataques de más de 1.200 trabajadores despedidos a nivel nacional. Eso pasa por el simple hecho de que, ejemplo, trabajadora del metro como de Gili Rodríguez, en días pasados, simplemente por reclamar que no tiene agua, que no tiene condiciones de trabajo, fue despedida, y más de 100 trabajadores del metro están en lo mismo. Esto equivale a que más de 5.000 niños o 5.000 personas, 5.000 niños no tienen cómo comer porque sus padres han sido despedidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo quiero hoy decir que esta responsabilidad de hoy es del presidente Nicolás Maduro, que ha permitido que hoy ataquen a la clase obrera a través incluso de tribunales militares, como lo han hecho en el caso de Rubén González y los 9 trabajadores presos de Guayana. En el caso de Rubén, aquí está el movimiento sindical, todo lo que hemos luchado con él, sabemos y tenemos fe en él. Estuvo preso en el 2011, estuvo más de 18 meses preso. Además de ello, ahorita le hicieron la judicialización. La fiscal Caterín Núñez, fiscal militar 43, es la quien acusa de delitos militares, porque una de las cosas que queremos decir con el caso de Rubén, que Rubén González está siendo juzgado por tribunales militares y eso no debe ser. Hoy, ante la Asamblea Nacional, queremos agradecer y venimos a pedirle que, como lo hicimos en la Defensoría del Pueblo, se pronuncien ante esta situación y que vayan a todos los parlamentos del mundo, porque el día de hoy el movimiento sindical está siendo atacado de manera brutal, simplemente por estar en las calles exigiendo nuestros derechos. Y quiero decirles que hoy quizás estoy aquí denunciando la situación, pero estoy dispuesto a lo que sea, estoy dispuesto, si es posible, a estar con Rubén González allá, porque no es posible que hoy ataquen al movimiento sindical como lo están haciendo. Vamos a seguir en la lucha. Llamo a los trabajadores de Guayana a que sigan en la lucha, porque una de las cosas que le quiero decir, que en Guayana los trabajadores siguen firmes, siguen de pie, y hoy aquí en Caracas seguimos nosotros también luchando los distintos sectores del país, no solo pidiendo la libertad de Rubén González, por los derechos que hoy son violentados de los trabajadores y de los ciudadanos. Por último, quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a que nos articulemos cada día más
porque nosotros tenemos que ir a una gran protesta, todos políticos, sindicalistas, todos juntos en un sentido, porque no podemos permitir que se nos sigan violentando nuestros derechos. Hoy llamo a la calle, a los trabajadores, a seguir en la lucha por defender nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauro Zambrano, a su acompañante. Y aquí, por supuesto, nos hacemos eco de la solidaridad con Rubén González, con los 9 trabajadores y con el movimiento sindical venezolano, hoy perseguido más que nunca. La situación que está planteada. Bueno, a todos, buenas tardes y dándole las gracias al ciudadano presidente de esta Cámara, dándole las gracias a los ciudadanos diputados por esta oportunidad. Ratificamos que este es el único escenario legal, auténtico y genuino que tiene el pueblo venezolano para poder expresarse y para poder manifestar lo que nosotros en estos momentos estamos padeciendo. Yo debo empezar por, en primer lugar, ratificar todo lo que el compañero Mauro en este momento acaba de decir, porque lo de Rubén González ya no se trata solamente de Rubén, ni los 10 ni los 11 detenidos, ni los 10, 15 dirigentes sindicales que tenemos hoy bajo régimen de presentación, porque es una manera de seguir preso también, sino que esto ya es un ataque directo sobre una institución que ha tenido historia no solamente en Venezuela, en todo el mundo, porque aquí ponen en peligro la libertad sindical, una genuina institución, un genuino derecho que lo tenemos ganado durante muchos años y que, por cierto, debo señalar, ahorita el 15 de diciembre se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las luchas sindicales y las luchas reivindicativas son parte de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces debemos estar pendientes porque hacia allá debe haber una actividad que prácticamente recoja un poco puesto este pesar y toda esta denuncia que hemos venido haciendo hasta en estos momentos. Repito, lo de Rubén no es solamente Rubén, es un ataque directamente a las instituciones, la cual nosotros en este momento estamos articulando todo lo necesario, todos los apoyos que se tengan que hacer desde la óptica, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista político y de los organismos internacionales. Desde el mismo momento de la detención del compañero Rubén González, el día siguiente a las 2 de la tarde enviamos la comunicación haciendo la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo, a la extensión del director general, Guy Ryder, y se lo hicimos llegar también a la dirigencia, a la comisión de encuesta que está previsto venir a Venezuela el año que viene. Y esta denuncia fue acompañada con otras que se hicieron de otros organismos sindicales venezolanos y la cual, haciéndome eco de lo que manifestó el último diputado que intervino acá, el penúltimo diputado que intervino, José, le pediría y nos asumamos de que creemos que esta asamblea debe tomar carta en el asunto, porque la denuncia está allá y debe ser ratificada e impulsada y debería exigírsele una pronta respuesta a la situación de estos compañeros presos. Más el caso de Rubén, que es un caso reincidente, porque en la oportunidad que en el 2017 que estuvo preso y que por la presión de calle logró salir, esas denuncias están en la OIT y no fue muy difícil conectar esta renuncia con las denuncias que nosotros ya anteriormente habíamos hecho allá. O sea que es una cuestión de presión y es una cuestión que yo creo que es de interés nacional. Solamente no podemos ver el caso del problema, solamente Rubén. Aquí hay una serie de denuncias por las violaciones de la contratación colectiva, ya sabemos lo que ha pasado y lo que viene suscitándose alrededor del sector salud, sector educación en este momento que está en la calle, y resulta que siguen los atropellos y los desconocimientos y la criminalización de las luchas sindicales. Por ejemplo, la semana pasada se hizo una de las actividades frente al Ministerio de Educación, donde fueron los docentes, fueron los maestros, y en esa oportunidad estuvo acompañado por el compañero presidente de la Federación Venezolana de Maestros, quien hizo ahí algunas denuncias, y en ese momento estaban haciendo el pago y lograron el día sábado hacer el pago del cuarto mes de lo que se le venía exigiendo al magisterio, y resulta de que cuando el compañero le pide al ministerio una reunión para tratar de detallar el por qué el pago, le negaron
le negaron de frente y directamente las reuniones y conversar con el MAS porque supuestamente estuvo acompañando a los maestros en estas denuncias que se estaban haciendo el día jueves. Significa entonces que es una manera de presionar, de seguir coaccionando y de seguir persiguiendo al movimiento sindical de esta forma. Por lo demás, ya el movimiento sindical está en la calle, casi desde el principio de año, y se han incorporado otros sectores. Tenemos los sectores del sector profesional, tenemos los sectores de las universidades, y hoy en día nosotros lo que le pedimos entonces es al sector y a los demás sectores, que ya esto es una lucha, como la estamos viendo, que dejó de ser netamente reivindicativa. Ya eso traspasó la frontera para ligarse con las luchas que tienen los pueblos, las comunidades, en base a los servicios, porque también eso es caótico lo que está pasando en el país. Y de ahí que creemos que lo que se ha venido articulando durante las últimas semanas y que deberá afinarse para los próximos días, no solamente es la lucha de todo el pueblo venezolano por la situación de la salud, por la situación de las reivindicaciones de los trabajadores, sino que desde esta asamblea los sectores que aquí convergen y los sectores políticos tendrán que incorporarse con las organizaciones sindicales, con la sociedad civil, para buscarle un punto final a esta situación, que no es otra, que simplemente es tratar, como piensan algunos, de que me den lo que estoy pidiendo por la contratación, que me den mi situación económica. No, aquí se trata ya de un fracaso de un modelo económico y un modelo político, que la única solución que nosotros lo vemos es una salida, no solamente del cambio económico, sino del cambio político que tendrá que ser por la vía constitucional, porque no vemos otra salida. Cada vez el gobierno le pisa el acelerador del atropello y la provocación con los trabajadores, lo que acaba de pasar recientemente con los aumentos que se acaban de anunciar. Ahí no se le ve ninguna vía de solución, ahí inclusive creo que fue hasta peor que el anterior, porque resulta que sobre la marcha ya vemos que ese espejismo que se había hecho con respecto al aumento que se hizo de 3 millones a 180 millones, que son 1.800 soberanos, eso duró como 15 días en la mentalidad de muchos ilusos creyendo de que eso le había solucionado el problema. No pasaron 20 días cuando la realidad pisó y la gente sintió realmente que eso fue un engaño. En este momento la situación es peor, no veo medidas complementarias, no veo medidas que incentiven la producción para que pueda haber salario y trabajo, sino todo lo contrario. Pareciera, y así lo entendemos, que fuera una política diseñada para fines determinados, de mantenerse en el poder y tener control contra el pueblo. Por lo tanto, la CTB y las organizaciones sindicales con que hemos venido trabajando, pues ratificamos nuestro fiel compromiso, que a nivel nacional con nuestras organizaciones vamos a seguir en la calle y vamos a seguir insistiendo hasta que logremos nuestra meta, porque resulta que hay una meta y está fijada una fecha que debe definirse de una vez por todas qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder en la realidad que va a haber en Venezuela el antes y el después del 10 de enero. Por lo demás, compañeros, seguimos nosotros en esta lucha y ahí seguiremos haciendo las diligencias a nivel internacional y buscando tender puente con todos los sectores, porque la única salida que vemos, además de estar en la calle, es la unión, es la unidad, y no buscar la manera de que cada quien vaya haciendo las actividades en forma aislada, que es lo que nos ha hecho retardar y nos ha diluido un poco pues el efecto que deberíamos tener en conseguir la respuesta, que no es otra que tener un pueblo con el beneficio deseado y que nuestra gente y nuestros muchachos regresen al país. Muchas gracias a José Elías Torres por su intervención. Y para concluir el debate en este punto, tiene la palabra la diputada Milagros Eulate. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, presidente, junta directiva y todos nuestros diputados. Una vez más, se violan los derechos civiles y laborales en el país. Quien dice llamarse presidente obrero, hoy arremete contra la clase trabajadora. Estas violaciones en forma permanente a los derechos civiles de los ciudadanos, y quiero hacer la referencia de manera muy breve a ciertos artículos. El artículo 44 de nuestra Constitución reza que ninguna persona puede ser detenida si no está infragante. Infragante, ¿quién comete la infragancia en este caso? Los trabajadores de Ferrominera, quienes están denunciando la forma en que están violentando nuestros recursos naturales, violentando los derechos laborales. ¿Quién está infragante ahí? Hay que hacerse esa pregunta. Y la respuesta clara, precisa,
Es el gobierno nacional que no le ha importado la depredación que ocurre con nuestros recursos naturales. En el mismo artículo 44 hace referencia a que toda persona tiene derecho, una vez detenida, a que sus familiares tengan informado de dónde es el sitio de reclusión. Pues no le permiten en Venezuela a un trabajador detenido, un sindicalista, un luchador por sus reivindicaciones, se lo llevan preso, nadie sabe cuál es el organismo que se lo lleva preso, porque es deber inclusive del organismo que lo detiene, llámese DGCIM, PTJ, cualquier organismo de seguridad, identificarse. Pues en Venezuela se cometen unos atropellos, llevarse preso a las personas y no sabemos quién es. Muchos de los que ya han estado presos dicen que personas con acento cubano. La pregunta es, ¿serán los venezolanos los que están arrestando a nuestros trabajadores sindicalistas? No hay identificación entonces de esos personeros. Algo importante, en Venezuela los trabajadores están siendo a nivel de todo el país denunciando todas sus reivindicaciones laborales. Se están luchando por sus justas reivindicaciones porque los contratos colectivos están siendo eliminados, porque además bajaron su sueldo, porque no tienen un HCM. ¿Y cuál es la violación de cuál es el delito en defender unos intereses? El artículo 55 dice que toda persona tiene derecho a elevar sus peticiones y sus exigencias a los organismos competentes y que cuyo organismo, cuya institución tiene la responsabilidad de dar respuesta. Si el organismo, institución o persona no da respuesta a quien ejerce su petición o su demanda, puede ser sancionado y hasta destituido. La pregunta es, en Venezuela no hay respuesta para los trabajadores. Entonces, yo digo, si es hace desde el mes de enero están los trabajadores denunciando y protestando en todas las calles del país, obviamente, si no ha habido respuesta del gobierno, los trabajadores están exigiendo, destituyendo al presidente de la República, porque este presidente no da respuesta. Es decir, al presidente obrero, los trabajadores están exigiéndole, están dándole su destitución por no dar respuesta a las necesidades humanas. Algo importante que quiero destacar, que en Venezuela las luchas reivindicativas laborales se convirtieron entonces en un delito. Delinque quien comete un delito, pero resulta que en Venezuela delinque para el gobierno un profesor, un médico, un trabajador, delinque el electricista, delinque el albañil, porque las luchas simplemente son sometidas a cárceles. Pues yo quiero decirle a Nicolás Maduro, Nicolás, tendrás que buscar canchas deportivas, tendrás que buscar estadios de todo el país para poder meter preso a la masa trabajadora que está dispuesta a defender sus reivindicaciones laborales, que está dispuesta a trabajar por el cambio del sistema político que tienes en el país. Nicolás, tú le tienes miedo a la masa trabajadora, por eso arremetes contra ellos. Los trabajadores estarán de pie en la calle, luchando, defendiendo a su familia, defendiendo a este país. Nicolás, el tiempo es corto para ti. Y los trabajadores están diciéndote que renuncies si no serán ellos mismos los que te van a sacar con su trabajo en la calle. Nicolás, Venezuela no se rinde, Venezuela lucha por sus mejores reivindicaciones y tú eres el único responsable de toda la masacre que ocurre acá en Venezuela. Así que, mis queridos trabajadores, luchadores sindicales que no cesan en sus funciones, cuenten con esta asamblea, cuenten con todos los sindicatos de Venezuela, porque Venezuela simplemente no se rinde. Venezuela espera un nuevo amanecer. Buenas tardes. Muchas gracias a la diputada Milagro Aguilate. Ha concluido el debate. Entiendo que hay unas proposiciones por secretaría. Señor secretario, por favor, dé lectura a las proposiciones que surgieron del debate. Propuesta del diputado José Prat. Primero, que la directiva oficie con carácter de urgencia comunicación a la OIT solicitando pronunciamiento en contra de la judicialización de la protesta laboral y sindical. Segundo, rechazar la ilegítima detención y declarar presos políticos a Rubén González, secretario general del sindicato Ferrominera,
preso en La Pica, Estado Monaga, a Douglas Álvarez, Johnny Monsalve, Alexis Perdomo, Eddie Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis da Silva, Tony Briceño y José Jaimes, presos en las colonias móviles del Dorado, en el Estado Bolívar, Estado presidente. En consideración las propuestas leídas por secretaría. Quienes estén de acuerdo con su contenido, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Tercero, debate sobre el fracaso de las medidas económicas dictadas por Nicolás Maduro, Estado presidente.